qué tipo de chiste, mejor dicho, es el que nos toca, ¿vale? Ahí tenemos la ruleta de chistes y entonces lo que nos va a tocar va a ser esto, ¿vale? Y lo que entonces, si la distancia que hay entre una recta y un punto es esta fórmula, entonces, ¡hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, antes he conectado la batería del ordenador porque es que se me estaba fundiendo la batería. Entonces la he conectado al ladrón, la he enchufado. Y bueno, pues ahora vamos a dar pues el tema 9 que va a ser las aplicaciones que vamos a tener en cuanto a las derivadas. Esto va a ser... Bueno, estábamos derivando esta función, ¿vale? Esta bonita función. ¿Y arriba qué es lo que tenemos? Bueno, pues arriba tenemos la derivada de la primera, pero la derivada de la primera es un producto. O sea, la derivada del numerador es la derivada de un producto que a su vez es la derivada de la primera e a la x por la segunda sin derivar. ¿Vale? Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es la derivada del argumento, que es 2x más 3, partido por el argumento por el neperiano de la base. ¿Vale? Y luego lo que tenemos es menos, y sigo aquí, ¿vale? Sigo aquí. O sea, esto es porque no me cabe, ¿vale? Y luego tenemos menos. La primera, bueno, esto es por el denominador sin derivar, que es la tangente de x al cuadrado por el seno de 3x, ¿vale? Y luego tenemos menos. La primera sin derivar e a la x, o sea, el numerador sin derivar, que es esto, ¿vale? Por la derivada de la segunda, que es la derivada de la primera, que es 2x por 1 más la tangente de x al cuadrado, ¿vale? Por el seno de 3x más, porque es un producto, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Esto es 3 veces, que ya el 3 lo pongo delante aquí, por el seno de 3x, ¿vale? Partido por la tangente al cuadrado de x al cuadrado por el seno cuadrado de x, ¿vale? Bueno, pues aquí ya hemos visto todo lo que teníamos que ver, ¿vale? Muy bien, pues ahora os voy a dejar trabajo personal, ¿vale? Porque con estos 4 ejemplos ya hemos visto todo lo que concierne a las derivadas. Bueno, y ahora los siguientes ejemplos que os voy a dejar van a ser los siguientes. Ejercicios. El primero, esto es ya trabajo personal, TP, trabajo personal, ¿vale? Entonces, como trabajo personal quiero que me calculéis la derivada de las siguientes funciones. La primera, x cuadrado más 3x más 8. La segunda, el seno de la tangente de x al cuadrado. La tercera, el coseno de la tangente de x más 3 más el seno del coseno de x. ¿Vale? Y la cuarta, pues es como la que os había puesto antes, ¿vale? Que os quede suficientemente larga. Que esto es 3 a la x por el logaritmo en base 7 de x al cuadrado más 3x menos 4 partido por el seno de x al cuadrado más 4x más 8 por el coseno de 4x al cubo más 4.
¿vale? Bueno, pues este es el trabajo personal que os voy a dejar. Y con esto cerramos las derivadas de una función. Y vamos a pasar a qué aplicaciones tienen las derivadas de una función, que esto va a ser el tema 8, ¿vale? Bueno, como podéis ir comprobando, yo me tengo que ir comprando rotuladores, ¿vale? Porque se me están acabando la tinta más que nada, así que os pido disculpas en esta parte si no se ve bien, ¿vale? Si me entendéis por palabra, pues es justamente todo lo que estoy escribiendo en la pizarra, así que no pasa nada, ¿vale? Imaginemos ahora que tenemos una función, ¿vale? Y que escogemos dos puntos, el xd y el x1, ¿vale? Hacemos la imagen de estos dos puntos. Vamos a llamarlo I0 y a este le vamos a llamar I1, ¿vale? Y queremos calcular lo que viene a ser la recta tangente de esta función en el punto x0. Bueno, nosotros ya sabemos calcular la pendiente de una recta tangente conociendo dos puntos y conociendo las respectivas imágenes de esos dos puntos, ¿vale? Que esto será, en este caso, la pendiente m será I1 menos I0 partido por x0 partido por x1 menos x0. Claro, ¿qué va a pasar aquí? Que nuestra recta tangente va a tener una ecuación del estilo mx más n, donde m es la pendiente y n va a ser la ordenada en el origen. Pero ahora, ¿qué va a pasar aquí? I1 es lo que estamos llamando, si queremos, f de x1, e I0 es lo que estamos llamando f de x0, y aquí abajo tenemos los nodos. Pero puede dar la casualidad que tengamos el mismo problema que antes. Si queremos calcular la recta tangente en este punto, y los nodos están tan próximos entre sí como queramos, esta diferencia va a llegar a un momento en que sea despreciable. Entonces, en este caso, tenemos que tomar el límite cuando x1 tiende hacia x0 de f de x1 menos f de x0 partido por x1 menos x0. ¿Vale? Esto es lo que viene a ser la pendiente de la recta m si nos están dando nodos tan cerca entre sí como sea necesario. ¿Vale? Esto viene a ser también la derivada de f en el punto x0. ¿Vale? Igual, tomando incrementos x1 menos x0 lo hacemos h y ya está. ¿Vale? Ya. Pero es que la pendiente de una recta tangente es la mejor aproximación lineal, o sea, la recta tangente es la mejor aproximación lineal de una función en ese punto. ¿Vale? Como estamos hablando de aproximaciones, yo me puedo cargar el límite y considerar aproximaciones de la forma m, que va a ser f de x1 menos f de x0, partido por x1 menos x0. Vamos a suponer que m es esto, y que esto es una aproximación, ¿vale? Vamos a considerar que esto es constante, y esa va a ser la mejor aproximación, ¿vale? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que ahora vamos a despejar f de x1, y entonces lo que vamos a tener aquí va a ser m, o sea, tenemos f de x1, si despejamos de aquí, hacemos las cuentas, esto va a ser f de x0 más m por x1 menos x0. O si se prefiere, esto es la derivada de la función f en el punto x0. También esto se puede poner como f de x0 más f' de x0 por x1 menos x0. ¿Vale? ¿Esto qué nos va a decir? Esto es la mejor aproximación por elementos de x0, x1, ¿vale? Es la mejor aproximación lineal, ¿vale? Esto también se puede decir que es el primer desarrollo de Taylor, si conocemos la imagen de f de un punto y conocemos su derivada.
¿vale? Bueno, obviamente, si lo pasamos para allá y lo dividimos entre todo eso, ¿vale? Lo que vamos a obtener es justamente la derivada de la función f' en x0, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene esto? ¿Por qué se tiene esta definición para la recta tangente? Pues es que es muy sencillo, porque lo que se va a tener es que f de x1 menos f de x0 partido por x1 menos x0, pues según esta definición, será la derivada de f en el punto x0. No hemos descubierto la pólvora, porque si ahora tomamos límites cuando x1 tiende hacia x0, x0 queda fijo aquí. Lo que tenemos que tomar es esto. Y esto ahora sí es la definición de la derivada de una función en un punto. ¿En qué punto? En el punto donde estamos aproximando el nodo x1 hacia x0. Ya está. Es esto. ¿Vale? Bueno, y esto es como se define la recta tangente en un punto dado. ¿Vale? También, ¿qué otras interpretaciones tiene la recta tangente? También se puede calcular, por ejemplo, el ángulo que forma la recta tangente con el eje OX. Vamos a coger, por ejemplo, y vamos a decir que vamos a hacer una recta paralela al eje OX. O simplemente vamos a hacer un ángulo aquí, en el eje OX, o, sí, aquí mismo, aquí. Con el eje OX. Este ángulo le vamos a llamar alfa. Y entonces, ¿cómo se calculará la pendiente de la recta tangente? La pendiente nos va a dar la inclinación de la recta, obviamente. Si consideramos aquí una altura para este triángulo, la pendiente de la recta tangente, m, también se calculará como la tangente del ángulo alfa. Claro, porque la tangente es el seno de ese ángulo, que es este incremento, ¿vale? Este incremento de estar bien dibujado sería I1 menos I0, es decir, la diferencia de las imágenes, por esos dos puntos, si este estuviera bien dibujado, ¿vale? Y por otra parte, bueno, aquí se puede ver claramente, ¿vale? Aquí se puede ver claramente, con el eje OX. Hacemos una recta paralela a esta, ¿vale? Y aquí hacemos alfa. Entonces, la tangente de alfa se define como el seno de este lado partido por este lado, es decir, el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Pero esto es I1 menos I0, es decir, esto partido por esto, es decir, la pendiente se define como la tangente de alfa también, ¿vale? Entonces, una posible aplicación también de la pendiente de la derivada de una función es calcular el ángulo que forma la recta tangente con el eje OX. Primero habrá que calcular la recta tangente, de esa recta tangente obtendremos la pendiente y el ángulo se calculará como el arco cuya tangente valga m y ya está. ¿Vale? Vamos a hacer ejercicios en los que plasmemos todo lo que voy diciendo de palabra, ¿vale? Bueno, un ejemplo. Vamos a coger una parábola, cualquiera, ¿vale? Vamos a coger la parábola y con este ejemplo, así es como se van a hacer todos los demás. Para funciones cúbicas, cuárticas, quínticas, etc. Lo que os imaginéis, ¿vale? Funciones que ni siquiera son polinómicas. Logaritmos, senos, cosenos, tangentes, etc. ¿Vale? Esto sirve para cualquier tipo de función. Pero vamos a probar con las parábolas, porque probando con las parábolas se prueba ya para cualquier otra función. Y de hecho se va a hacer exactamente de la misma manera. Nosotros tenemos la función x² más 8x más 7. ¿Vale? Queremos calcular la recta tangente a esa parábola en el punto x igual a 3, por ejemplo. Bueno, pues nuestra recta tangente será o bien de esta forma, o bien de esta otra forma, como hemos dicho. ¿Vale? Con esta forma, pues quedará mucho más visible que con esta, ¿vale? Si no nos acordamos de esta forma, podemos recurrir siempre a esta. Sabemos que la recta tangente es la mejor aproximación a la curva en un punto dado. x0 es en este caso, estamos diciendo, 3. Bueno, pues aquí pongo 3, aquí pongo 3 y aquí pongo 3. ¿Qué es lo que más hay que calcular?
pues la derivada de esta función. Pero es que la derivada de esta función, al ser una suma de funciones, pues es la suma de las derivadas. Y esto es la derivada de x cuadrado, que ya sabemos que esto es x, más una constante por una función, pues es la constante por la derivada de esa función, que es justamente, perdonadme, 8, ¿vale? Y entonces ahora evaluamos la función derivada en el punto 3, y esto nos va a quedar 14. Bueno, pues entonces el valor de la derivada en el punto 3, en este caso, es 14. ¿Y cuánto vale la imagen por f en 3? Pues 3 al cuadrado son 9, 9 más 24 son 33, 33 más 7 son 40. Bueno, pues recta tangente calculada. La ordenada en el origen es 40 menos 42, si lo queremos poner así, pues es menos 2 más 14x. Y la pendiente será 14x, obviamente. ¿Qué ventajas tiene esta escritura? Pues que podemos calcular la ordenada en el origen perfectamente, que es n, y la pendiente de la recta tangente, que es m. No obstante, para calcular y tenemos que calcular también la imagen por f de 3, que esto será, de nuevo, 40, ¿vale? Y m es en este caso 14, ¿vale? Pero tiene que pasar también cuando hacemos 14 por 3. Entonces n vuelve a ser menos 2, claro. Entonces ya está. Esto no es 143, esto es 14 por 3, ¿vale? Y ya está, n es menos 2. O sea, lo que estamos obteniendo es esto, ¿vale? Y entonces, menos 2 más 14x es lo que estamos llamando y. Entonces, y igual a 14x menos 2 es la pendiente de la recta tangente a la curva dada, a la parábola, en el punto x sub 0 igual a 3. Si lo deseamos calcular en el otro punto A, pues en vez de evaluarlo f en 3, evaluamos f en A, ¿vale? Es simplemente eso. Bueno, moraleja, hay que derivar la función dada, evaluar la función derivada en 3 o en el punto que se nos pida, y luego hay que evaluar la función f en el punto que se nos pida. Y la recta tangente pues es f de x0, donde x0 es en este caso 3, más f' de x0 por x menos x0, que es en este caso x0 igual a 3. ¿Vale? Bueno, pues aquí no tengo nada más que decir porque es simplemente... Esto es muy mecánico. Entonces, claro, teníamos que la recta tangente era y igual a 14x menos 2. La siguiente pregunta tiene que ser obvia. ¿Cuál es el ángulo que forma la recta tangente con el eje OX? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es la pendiente de esa recta tangente? La pendiente de la recta tangente es 14. Entonces la pendiente hemos dicho que es m, era la tangente de alfa, donde m es la pendiente de la recta tangente. Claro, m es 14 en este caso. Y 14 es la tangente de alfa, donde alfa es el ángulo que estamos buscando, el ángulo que forma la recta tangente con el eje OX. Pero entonces ahora tenemos que alfa será el arco y ahora, entonces aquí tenemos que va a ser alfa igual al arco cuya tangente vale 14. El arco cuya tangente vale algo es la inversa de la tangente, ¿vale? Bueno, y cogéis la calculadora y calculáis este ángulo, ¿vale? Y ya está. O si no, lo dejáis así y ya está, ¿vale? Porque también está bien. Bueno, pues esto, así es como se calcula el ángulo que forma una recta tangente con el eje OX. Y ya está, ¿vale? Así de fácil. O sea que no tengo nada más que explicar aquí. Simplemente os voy a dejar unos ejercicios. Bueno, pues ya hemos terminado este vídeo, ¿vale? El tema 9, la introducción del tema 9, y vamos a ver qué nos toca, si chistes o no es lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis la ruleta, a ver si se enfoca bien, y lo damos caña aquí un poco. Entonces, lo que vamos a tener va a ser aquí, pues un
Bueno, variamos un poco la racha. Parece ser, ¿no? No es lo mismo. Vamos a tener aquí un no es lo mismo. Entonces vamos a ver qué tipo de no es lo mismo nos va a tocar aquí. Bueno, el primer no es lo mismo la artesanía de Aymara que el sano arte de María. Y bueno, y el siguiente no es lo mismo o chiste será lo que la ruleta nos diga. Entonces, tenemos aquí, ¿vale? La ruleta, aquí la tenemos, vale, ahí la tenemos. Ay, cómo me pongo, no sé cómo me ponía antes. ¡Ah! Ahí, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, a ver si atino, vale. Y lo que nos va a tocar es esto. A ver. Ay, 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 ¿qué viene? Ay, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que va a venir un chiste. Y vamos a ver ahora qué tipo de chiste, mejor dicho, es el que nos toca, ¿vale? Ahí tenemos la ruleta de chistes y entonces lo que nos va a tocar va a ser esto, ¿vale? Y lo que tenemos ahí es, pues, un chiste de otro tipo. Bueno, pues voy a tirar a lo fácil, voy a tirar a Jaimito. Bueno, a esto de que la profesora de Jaimito a Jaimito le pregunta: a ver, Jaimito, dígame usted 2 pronombres. Y dice Jaimito: ¿quién, yo? Y dice la profesora: efectivamente, Jaimito, efectivamente. Bueno, pues ya hemos terminado este vídeo por hoy, ¿vale? Y nos vemos pronto en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates, en el cual hablaremos de la monotonía de una función. ¡Hasta luego!